Resulta que el señor Hugo Aguilar es todo un politiquero que llega a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una elección fraudulenta para convertirlo en un presidente a modo que sirva a los intereses de un gobierno autoritario que ejerce el poder de manera opresiva, exigiendo sumisión a todos los mexicanos y suprimiendo sus libertades. A esos postulados llega el señor Hugo Aguilar a servir no para impartir justicia al pueblo, sino para ser un populista y un politiquero al servicio de la Cuarta Transformación de México, cuando su función en los términos del artículo 17 es la de impartir justicia a todas las personas por tribunales que estarán expeditos para hacerlo de manera pronta, completa e imparcial. Además, la de proteger los derechos humanos de todas las personas. Y este señor llega de manera populista y demagoga a defender los derechos de los indígenas. Se comprende que este señor tiene que hacerle a la demagogia porque es un indio mixteco, pero que no ha servido a los intereses de los indígenas. Ciertamente el artículo 4 de la Constitución Federal señala que el gobierno debe de proteger los derechos de los indígenas y de los grupos afromexicanos, así como proteger también sus organizaciones. Pero el caso es que este señor está actuando de manera demagógica porque se está olvidando que debe de impartir justicia a todos los mexicanos por igual. Y por otro lado enseña el cobre porque va a hacer su misión a los diputados, va a entregárseles diciendo que va a haber cooperación, que va a haber relación con todos los poderes, especialmente con los diputados, y que va a respetar sus determinaciones. Sin embargo, el señor no pasa de ser un politiquero demagogo y sus declaraciones dicen así. Para mí es un alto honor y un gusto estar aquí en la Casa del Pueblo. He aceptado la invitación porque estamos por inaugurar una etapa nueva en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una de las características que debe distinguir y que vamos a construir día con día es una relación respetuosa, una relación de diálogo constructivo con los distintos poderes del Estado mexicano y desde luego también con esta Cámara de Diputados. Por eso yo reitero mi agradecimiento al presidente de la Junta de Coordinación Política, al presidente de la Mesa Directiva, que me hayan recibido y que podamos iniciar este importante diálogo. Muchísimas gracias a todas las diputadas y diputados también por recibirme en este día. El tema de hoy, retos y avances de los derechos indígenas en México, nos invita a hacer una evaluación de lo que queremos, de lo que tenemos y de lo que debemos de seguir construyendo. Reflexionar sobre los avances y los retos nos invita entonces a hacer esta evaluación. Y sobre eso quisiera compartir yo mis reflexiones. Yo quisiera plantearles qué quiere México en este año, qué quieren sus instituciones, su ciudadanía. En medio de los cambios profundos que está viviendo nuestro país, es importante responder a esta pregunta. Deben saber ustedes que durante mucho tiempo a los pueblos indígenas se les confundía o se les agrupaba dentro de los sectores minoritarios. Incluso a nivel de Naciones Unidas, las reflexiones sobre los derechos indígenas iban a la par de las minorías étnicas, lingüísticas en el contexto internacional. Los derechos de los pueblos indígenas no tenían una personalidad propia, no tenían una construcción jurídica. Como lo dije al inicio, este señor llega a la Corte para defender los intereses de un gobierno opresor que exige
sumisión a un gobierno autoritario, populista, y que suprime las libertades. Este señor no pasa de ser un farsante que está sirviendo a los intereses de un gobierno que quiere implantar una cuarta transformación, y él entra dentro de los planes de ese gobierno porque es un sujeto sin ética, sin moral, y que se arrastra y lambisconea a la señora Sheinbaum para servirle simplemente de instrumento para que no evite los excesos y los abusos de autoridad de los gobiernos de Moreno. Y para descubrir a este sujeto, no es nada mejor que lo haga un indígena de sus propias etnias, como es un dirigente nacional indigenista de nombre César Cruz, que lo destapa como un corrupto, como un valemadrista que no defiende los derechos de los indígenas, y que al igual que López Obrador es un fraude. López Obrador les prometió a este grupo de indígenas que representa a César Cruz que iba a crear una secretaría para los pueblos indígenas, y fueron puras mentiras. Y este señor también los traicionó, y dice la declaración de César Cruz así: solo son sueños para nosotros, no nos han cumplido, dicen que nos dan miles de millones y seguimos esperando, estamos iguales que antes y todo lo que han anunciado es una vil mentira. A la fecha no se ha recibido nada y solo quedan 4 meses para poder realizar las obras comprometidas. Nosotros pedimos una Secretaría de Pueblos Indígenas. Fue un compromiso de Andrés Manuel y no cumplió. Los indios ladinos, como les hemos puesto a estos individuos, se han aprovechado para posicionarse políticamente, como lo hizo Adelfo Regino y Hugo Aguilar. Bueno, como bien lo dice César Cruz, el señor Hugo Aguilar no pasa de ser un indio ladino que llega a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia sin ningún mérito y simplemente por ser un servir al gobierno de Morena. De tal manera que el señor Hugo Flores no pasa de ser un farsante y mediocre presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para servir a un gobierno autoritario, a un remedio de país. Muchas gracias.